Entonces, vamos a hablar acerca de qué es el conteo rápido, ¿no? Entonces, el conteo rápido, pues, es un ejercicio estadístico, como bien ahí podemos ver. Lo que busca hacer es encontrar una tendencia de los resultados que va a tener las elecciones en curso, ¿sale? Es lo que estamos buscando hacer, intentar ver o pronosticar cuáles van a ser los resultados finales de las elecciones, ¿no? En este caso, este año, hubo elecciones para diputados. Entonces, lo que estábamos buscando estimar es por partido político, cuántos diputados iba a tener cada uno, ¿no? O sea, cuántos iba a tener el PRI, cuántos iba a tener el PAN, etcétera. Y esto se daba en forma de intervalo. Además de que también buscábamos estimar la participación que iba a tener pues el pueblo de México, ¿no? Entonces, justo ahí está. Ese es el objetivo. Y sobre todo, algo muy importante en el conteo rápido es que queremos que esto sea el mismo día de la jornada electoral, de preferencia, para que de esta manera tenga sentido el estar hablando acerca de estos pronósticos, ¿no? Vaya, de esta manera ya podemos darnos una idea de cómo se va a conformar la Cámara de Diputados esta misma noche, el 6 de junio, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué se trata o cuál es el proceso que conlleva el conteo rápido. Miren, digamos que el paso número 1, ustedes, vaya, me imagino que la mayoría o todos ustedes ya han votado, entonces tú vas a una de estas casillas y pues metes tu voto y ya está, y llega un punto, creo que es como a las 6 de la tarde, ¿no? Que cierran la casilla y se ponen a contar los votos. Bueno, pues precisamente esta personita, el CAE, capacitador asistente electoral, se encarga básicamente de recopilar todos estos resultados y ya que ya los tienen todos, lo que hace es informarlos a algo que se llama Junta Distrital. Posteriormente, la Junta Distrital lo que hace es enviar esto vía una red muy segura, vía red INE, así se le llama, al Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, o TECORA. Nos lo envía a nosotros y entonces nosotros procesamos esa información precisamente. Pues bueno, entonces de la casilla, ¿no? Llega con nosotros lo que hacemos es precisamente hacer los cálculos estadísticos pertinentes y, y finalmente llega esta parte del proceso operativo donde nosotros hacemos las estimaciones y se la enviamos al consejero presidente y a los miembros del Consejo General del INE. Entonces, son estos 3 sencillos pasos lo que conlleva el conteo rápido. En pocas palabras, consiste en contar los votos, nos mandan parte de todas las casillas que se han contado hasta el momento y nosotros lo que hacemos es pronosticar las cosas y al final se le envía a que es el Consejo General, ¿sale? Entonces, de eso se trata, a grandes rasgos. ¿Qué retos puede tener esto de llevar el conteo rápido? Bueno, pues para empezar, insisto que es un proceso, pues digamos, largo, que sí conlleva bastantes meses de preparación y estrategia sobre todo. Y bueno, un primer reto, sobre todo en estas circunstancias, fue precisamente la pandemia, ¿no? O sea, todo lo que trabajamos nosotros como Cotecora se hizo así, por internet. Entonces, checar, ponernos de acuerdo con ciertas cosas, todo se hacía por Zoom, ¿sale? O sea, hubo muy pocas cosas, sobre todo en los simulacros, eso fue prácticamente lo único que no se hizo por Zoom o por algún otro medio. Entonces, es como un reto principal y muy importante al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? O sea, no convivir directamente con las personas, sino tener que tratarlas todo por internet. Entonces, primer reto, ¿no? Siguiente reto. Digamos que los cálculos que conlleva hacer todo esto de ver cómo se conforma la Cámara de Diputados, pues la verdad es que no hay mucho en qué basarse. O sea, cada elección salen nuevos acuerdos, cada elección se actualiza la ley. Entonces, hay ejemplos de elecciones pasadas, sin embargo,
cada elección es totalmente diferente. Entonces, esta falta de ejemplos es algo que de alguna manera te pone a investigar muchísimo y es otro de los retos a los que te tienes que poner. Sobre todo ponerte de acuerdo con tus colegas, todo vía Zoom o vía Internet, pues. Lo siguiente que es bastante interesante y es un reto yo creo que muy tradicional en este tipo de cosas, es traducir la ley, los acuerdos a los que llega el consejo, etcétera, traducirlo todo al lenguaje matemático, ¿no? Porque ustedes han leído alguna vez la Constitución. En ninguna parte viene así como, tómate el máximo, el mínimo de ciertas cosas, ¿no? O sea, todo viene escrito con palabras. Entonces, lo que tienen que hacer, un reto importante, es intentar traducir la ley a esto precisamente, un lenguaje matemático y sobre todo computacional, porque todo este proceso se tiene que hacer, pues sí, rápidamente con la computadora, sobre todo, tiene que hacerse muy eficientemente, lo cual nos lleva al siguiente punto, al siguiente reto. Hay que saber manejar y tener compatibilidad con la tecnología. Lo que pasa es, al ser tantas personas, pues hay personas que trabajan quizás con cierto lenguaje de programación diferente al tuyo, ¿no? Entonces, tienes que poner estándares para que todo el mundo sea capaz de trabajar con lo que tú estás haciendo, ¿no? Y sobre todo, pues, enviar información que puede llegar a ser confidencial vía una red segura. Entonces, insisto, el INE tiene su propia red a la cual te conectas vía VPN y de esta manera envía información sensible ya de forma segura. A todo esto tienes que ser completamente afín, ya que de otro modo, pues, va a costar mucho más trabajo. Y este es un punto importante que ya les había mencionado, ¿no? O sea, por lo mismo de que tú quieres que los resultados salgan el mismo día de la jornada electoral, tienes que hacer que todo lo que tú vayas a programar sea rapidísimo, en verdad. O sea, a nosotros nos llegaban datos cada 5 minutos y en menos de 5 minutos ya tienes que tener una estimación de ese intervalo de tiempo. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se observaba eso, ¿no? Otro reto importante es que éramos muchas personas y si alguien por alguna razón, oye, aparte, el COTECOR está formado, el comité pues, está formado por expertos estadísticos, gente que es muy buena haciendo estadística, ¿no? Se dedica a la investigación, etcétera. Entonces, vaya, son personas que te preguntan todo el tiempo, ¿no? O sea, que dicen, oye, ¿por qué hiciste esto así? Entonces, tú tienes que dar fundamento teórico y también computacional precisamente de todo esto que estás haciendo. Y por ejemplo, aquí tengo... muy fuerte. Ahí tienen un micrófono activo. Muchas gracias. Entonces, aquí tengo un ejemplo de que a las 2 de la mañana estábamos viendo cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que tener buenos fundamentos en todo, ¿no? Si algo en el código falla, oye, ¿qué está pasando? Entonces, todo eso lo tienes que checar con mucha calma, sobre todo estar disponible porque vaya, no sabes los tiempos de las demás personas. Lo cual nos lleva precisamente a esto también muy importante, que es conocer un lenguaje de programación estadístico. Y aquí les voy a hablar rápidamente acerca de esto. En general, hay una gran variedad de lenguajes de programación, ¿no? Está R, Python, Julia, etcétera. Y pues, vaya, cada uno se especializa en diferentes cosas. Por ejemplo, ¿no? O sea, R está especializado completamente en lenguajes, en análisis estadísticos. Por ejemplo, para elaborar documentos podríamos usar LaTeX, etcétera, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo, ¿no? Siempre usa la herramienta adecuada en el momento adecuado, ¿no? A lo mejor, pues, no lo sé, a lo mejor R puede hacer documentos con R Markdown, ¿no? Pero lo que tú quieres hacer es un croquis o un dibujo tal vez, ¿no? Entonces, siempre intenta usar la herramienta apropiada para eso. A lo mejor en R se puede hacer, por ejemplo, pero a lo mejor te queda mejor hacerlo en Word o en otra opción. Entonces, a todo esto, existe una encuesta elaborada por Stack Overflow
que es una página de internet, digamos, está diseñada para que tú preguntes cosas de programación en general, de cualquier lenguaje. Y esta encuesta justo tiene como diferentes resultados. Usualmente se busca preguntarle a personas que están involucradas en el área y que te digan ciertos resultados. Por ejemplo, está de acá, ¿no? ¿Cómo se está aprendiendo a programar? Entonces, ahí tienen un pequeño gráfico, o sea, no me voy a detener demasiado en los gráficos, de que las personas de qué edad a qué edad están aprendiendo por la escuela a programar, por libros, clases online, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vaya, este tipo de estadísticas son muy importantes, sobre todo para ver, pues, qué nivel tienen las personas de programación, pues, por rango de edad, por ejemplo, ¿no? Algo que a nosotros nos encanta, por tener ya un poco de información estadística ahí a la mano. Entonces, algo mucho más interesante es esto. Son los lenguajes más amados versus los más temidos. Insisto, todo esto está dado por Stack Overflow, ¿sale? O sea, son datos que yo no me invento, son datos que vienen en internet y es una encuesta hecha a personas que se dedican a esto. Entonces, podemos ver aquí rápidamente, me gustaría nada más destacar ciertas participaciones. Por ejemplo, Julia parece ser muy amado, ¿no? O sea, amado es en azul. Python también, lo cual nos resulta hasta cierto punto obvio, ¿no? O sea, a muchas personas se les hace completamente natural decir, oh sí, o sea, yo programo en Python, me gusta Python y está súper bien, me gusta Julia, también tenemos SQL por ahí, y en particular vamos a ver la participación de R, ¿no? R, como podemos ver de buenas a primeras, pues vaya, no es odiado tampoco, o sea, es considerablemente amado, pero al menos de esta gráfica está hasta abajo, ¿no? Sobre todo es temido. Y ojo, la palabra como tal es eso, es temido. Sin embargo, aquí algo muy importante es que este gráfico puede ser un poco espurioso, engañoso, pues. Porque resulta ser, por otro lado, que hay otro resultado que se llama los lenguajes mejor pagados, según Stack Overflow, ¿no? Y tenemos hasta arriba, por ejemplo, a Julia, Objective-C, tenemos a Python, y seguido de Python, de hecho, prácticamente igual, tenemos a R. Entonces, insisto, estos son encuestas a personas que manejan esto completamente, ¿no? Esto que estamos aquí está medido en dólares americanos y son salarios anuales, ¿no? Entonces, de buenas a primeras, a pesar de que R es un lenguaje que parece ser temido, pues tampoco es como que eso signifique que sea mal pagado, ¿no? Así que, primer resultado muy, muy importante que tenemos que tener ahí en mente, pero sobre todo recordar y bueno, tener en mente esto que pasa muy hoy en día, que es la rivalidad entre lenguajes de programación. Python versus R sobre todo es un clásico, ¿no? O sea, sobre todo nosotros que somos actuarios, tenemos nuestros profesores de estadística que nos dicen, ah, usa R, por ejemplo, ¿no? Y de repente uno que otro más computólogo nos dice, usa Python. Entonces tenemos este conflicto de, bueno, ¿en cuál me puedo especializar, no? Y bueno, como bien dice por aquí, usualmente los científicos de datos sí tienen más este conflicto, ¿no? La gente que usa o se dedica, dice, a ciencia de datos, tiene este pequeño conflicto, ¿no? Sin embargo, los estadísticos sí suele ser un poquito más consistente el hecho de que manejen R. Y eso se los digo yo también que estuve en el IMAS, estudié en el IMAS. Prácticamente todos los estadísticos en el área de estadística como tal usaban R, o sea, de buenas a primeras era como el lenguaje nato, era como hablar español. Entonces, bueno, es un lenguaje estadístico sobre todo. Pero no por esto quiere decir, ah, odien Python, no es malo. O sea, al contrario, creo que es muy importante destacar que R y Python se tienen que llevar súper bien. Entonces,
tengan mucho en mente eso, ¿no? Sobre todo ahora con esto que se llama Tidyverse, ya están buscando unificar estos dos lenguajes en uno solo. Es algo que parece ser que a la larga es el futuro, ¿no? Sin embargo, para todo lo que sucedió en el conteo rápido, nosotros utilizamos 100% R, ¿sale? Y usamos en particular RStudio y esta herramienta muy bonita que se llama Shiny, que es para hacer aplicaciones que son como didácticas con R, con ese lenguaje de programación estadístico. Entonces, pues bueno, vamos a hablar ya ahora sí un poquito más acerca en particular de lo que es la selección de la muestra. Es un apartado importante. De hecho, es un acontecimiento que por ahí se grabó y está en línea todo, y ahorita les voy a mostrar parte de ese proceso. Vamos a hablar de cómo se seleccionaron las casillas. A ver, ojo aquí. Resulta ser que es humanamente imposible, es humanamente imposible, pues, contar todos los votos el mismo día de la jornada electoral. Hay muchas casillas en México. Entonces, para lidiar con esto, se tiene que seleccionar ciertas casillas. Entonces, ¿cuáles casillas? Estas se tienen que tomar de forma estratificada. Y ahorita vamos a hablar acerca de qué es eso de tomar de forma estratificado, ¿no? Lo que buscamos hacer, recordemos, es estimaciones sobre la población total. Ojo aquí, todas las casillas tienen la misma probabilidad de salir. Sin embargo, nosotros vamos a tomar una muestra de estas casillas, vamos a seleccionar unas en particular para poder mandarlas a conteo rápido, ¿sale? Y que nosotros podamos estimar con esa poca información. Entonces, para esto es muy importante conocer cómo podemos estratificar, ¿no?, las casillas, cómo podemos seleccionar de manera estratificada la muestra. Para eso hay que tener en mente ciertos detalles. En México existen 300 distritos electorales en todo el país. ¿Qué es eso? Es un área delimitada políticamente. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? En Chihuahua hay 9 distritos electorales. Entonces, en todo México se divide, además de por estados y circunscripciones, también se divide por esto, por distritos electorales. ¿Cómo se divide exactamente? Pues bueno, se divide más o menos así. O sea, ahí tenemos los estados, pero cada estado también tiene sus propios distritos electorales. Ojo aquí, aquí hay un detalle muy importante. Hay 300 distritos en todo México, ¿no? Y lo que va a pasar es que de los 500 diputados que conforman la Cámara de Diputados, 300 de ellos se asignan en cada uno de estos distritos, ¿sale? 300 de ellos se seleccionan así, y de hecho van a ser, digamos, el puesto se va a otorgar por un principio llamado mayoría relativa, pero ahorita llegamos a eso, ¿sale? De buenas a primeras quiero que sepan que México se divide así, 300 distritos federales electorales. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente tomar casillas de forma estratificada en estos 300 distritos federales, ¿vale? Vamos a tomarlos como estratos, y es para esto vamos a acudir un poquito a la teoría del muestreo, ¿sale? Hay muchas maneras de cómo muestrar. Está el muestreo aleatorio, que es como tomar al azar, lo cual no nos va a servir tomar al azar nada más. Voy a regresar un poquito al anterior. Debido a razones demográficas y geográficas, pues como pueden ver, hay distritos más grandes que otros, ¿no? O sea, hay unos más grandes que otros. Entonces, por lo mismo, no hay una misma cantidad de casillas en todos los distritos, ¿sale? Entonces, lo que se busca es precisamente estratificar con base en estos distritos para que no tenga más casillas de uno que de otro, y de esta manera pueda conocer bien la conformación de la Cámara de Diputados, insisto. Ok, entonces nosotros vamos a optar por un muestreo estratificado por Distrito Federal Electoral, ¿sale? Y más en particular, vamos a tomar tamaños de muestra que sean iguales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de cada estrato, de cada uno de estos estratos, vamos a tomar, digamos,
10 casillas, o vamos a tomar 20, o vamos a tomar 30, 50, etcétera. Una buena pregunta es, ¿cuántas casillas hay que tomar? Porque, ojo, nosotros sabemos que a mayor información, más precisión. Sin embargo, esto como lo queremos hacer el mismo día de la jornada electoral, tiene que hacerse rapidísimo, lo cual le va a poner una presión a los CAEs, a la gente que captura la información. Entonces, si le ponemos un tamaño de muestra de 100, imagínense el pobre CAE contando 100 casillas, está muy cañón, toma mucho tiempo. Entonces, hay que tomarlo de tal manera que las cosas, tengas una muestra grande, pero lo suficiente para que sea, digamos, contable el mismo día de la jornada y que sea también barato. Bueno, entonces vamos nada más a ver un pequeño ejemplo de lo que es muestrear de forma estratificada con mismo número de casillas, perdón, mismo número de casillas por estrato, así digámoslo así, en este pequeño, muy pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que en todo México hay 5,000 casillas, ¿no? Y nosotros queremos un total de esas 5,000, nada más vamos a ver 600 casillas, por ejemplo. Y también pensemos por un momento que nada más existen 3 estratos, ¿no? Hay 3 estratos dados precisamente por un estado que sea el norte, el centro y el sur, ¿no? Supongamos además que en el estado del norte, como les digo, un estado del norte, hay 2,000 casillas, en el del centro hay 2,000 y en el sur hay 1,000. Como pueden ver, hay distinto número de casillas en cada uno de los estratos, ¿no? En total hay 5,000 y nosotros queremos un total, por ejemplo, de 900. Pues lo único que hay que hacer es acudir a esta pequeña cuentita que es dividir los 900 entre los 3 estratos y entonces vamos a tener el tamaño de muestra en cada uno de ellos. O sea, vamos a tomar la misma cantidad de casillas en cada uno de los estratos. Ojo, esa es una idea inicial, pero ahorita vamos a ver cómo vamos a lidiar con todo esto. Ajá. La pregunta es, bueno, ¿qué tamaño de muestra es el apropiado? Insisto, vamos a intentar encontrar, vaya, decir arbitrariamente 900 puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar un tamaño de muestra apropiado. Para esto, se tiene que asignar una medida, que en este caso usamos algo llamado número máximo de escaños mal asignado. Entonces, con base en esta estadística, ¿no? Que tiene que ver con el histórico de años pasados, ¿no? De ver qué tanto nos equivocamos en años pasados, vamos a intentar encontrar un tamaño de muestra apropiado, ¿sale? Entonces, aquí viene un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones del 2003, este equipo de Ignacio y Hortensia, por ejemplo, que son miembros del Cotecora, pronosticaron los siguientes resultados, ¿no? O sea, pronosticaron de tal manera que se equivocaron 2 veces con el PAN, o sea, por 2 candidaturas con el PAN. Dijeron, por ejemplo, ¿no? Dijeron, el PAN va a tener 98 diputados, por un decir. Y en realidad fueron 96. Entonces se equivocaron ellos en 2. Lo mismo para el PRI, para el PRD y así, ¿no? Entonces, te tomas el número máximo de estos y esa es la estadística que vamos a estar ocupando para ver cómo nos estamos equivocando, ¿no? Con base en el tamaño de muestra. Entonces, de eso se trata, tomar el número máximo de escaños mal asignado, ¿vale? Esa es la estadística en pocas palabras. Y lo que queremos es reducir esto, ¿no? Queremos equivocarnos poquito, equivocarnos poquito con una confianza muy grande, ¿no? Del 95%. Ahora, encontrar la distribución estadística de esta entidad resulta ser bastante complicado. Entonces, lo que hicimos fue inicialmente acudir a simulaciones estocásticas, pues. Entonces, lo que hicimos fue simular con diferentes tamaños de muestra. Por ejemplo, este es una densidad para el caso que tomábamos tamaños de muestra de 20, es decir, un total de 6,000 casillas en todo el país, ¿no? Esto es para el 2015, por ejemplo, y encontramos la distribución empírica de
la estadística esta de aquí, el número máximo de escaños mal asignado, ¿no? Entonces, esta es la distribución estadística empírica de esa variable aleatoria. Ya con base en esto, decíamos, fíjate, con un 95% de confianza, nos estamos equivocando en 9, por ejemplo, ¿no? En 9 escaños, tomando 20 por estrato, un total de 20 casillas en todo México. Perdón, un total de 6,000 casillas en todo México. Y aquí viene como ya con base en varios años los resultados que fuimos obteniendo, ¿no? Si tomamos 5 casillas por estrato, un total de 5 por 300 en todo el país, pues, nos equivocábamos en 9 para el 2012, nos equivocábamos en 10 para 2015 y así para 2018. Como pueden ver, a más información, a mayor, menos nos equivocábamos en la estimación de la conformación de la cámara, ¿no? Eso es lo que intuitivamente debería pasar. A todo esto, se llegó a la conclusión de que un tamaño de muestra considerable, apropiado, podría ser de 20. Sin embargo, por lo mismo, por razones demográficas y geográficas, en cada estrato, o en cada estado, de hecho, se requirió, ¿sabes qué? En este estado está habiendo conflictos con las casillas, entonces vamos a pedir un poco más de casillas aquí, por estas razones precisamente, ¿no? O sea, vamos a partir de que con 20 son suficientes para tener un 95% de confianza, pero de preferencia vamos a intentar tomar más en caso de que sea necesario. Lo cual nos lleva precisamente a este evento que se hizo el 4 de junio del 2021, es decir, a 2 días ya de la jornada electoral. Se hizo a las 5 y de hecho este es un video que está en YouTube y está en Facebook. Pero se los voy a resumir. La selección de la muestra precisamente es algo que se hace ante notario público. Entonces, la personita que estamos viendo hasta la derecha, ese es justo el notario. Los que están del lado izquierdo, pues, de nosotros, están precisamente explicando en qué consiste esto de la selección de la muestra. Entonces, fíjense aquí, para el 2021, en todo México había un total de 162,896 casillas en todos los estratos. Entonces, los tamaños de muestra ya se fueron tomando poco a poquito, se tomaron muchas menos, me parece que fueron alrededor de 7,500 más o menos, y como pueden ver es mucho menor la cantidad de muestra que el total, ¿no? Ojo, todo lo que hace el Cotecora es nada más preliminar, es una estimación, no por eso quiere decir que es el resultado final, solo estamos estimando cuál va a ser el resultado final y pues lo que se tiene que hacer en la vida real es contar todos los votos. Pero bueno, todo este proceso conlleva una instalación, seleccionar la muestra, resguardar la información, y aquí, o sea, en este video precisamente, que insisto, al rato les voy a pasar cómo pueden acceder a él, viene todo el proceso que conlleva hacer esto, ¿no? O sea, y ojo, este proceso se tiene que hacer en una computadora que no tiene conexión a internet. Entonces, todo se tiene que instalar completamente desde cero, incluyendo el lenguaje de programación R, ¿no? Por ahí se tiene que validar que todos los datos estén correctos, que no haya alguna alteración por un hacker o algo así. Entonces, bueno, las instalaciones son las que, las pertinentes, las necesarias para lograr compilar este programa en Shiny. Esto que están viendo aquí del lado izquierdo es precisamente una salida de un programa que se hizo en RStudio. Es una aplicación en Shiny, la cual consiste precisamente en una manera para seleccionar la muestra. ¿De qué se trata? Nosotros sabemos que el mundo aleatorio en la computadora no es del todo aleatorio. Cuando nosotros simulamos algo, eso está hecho a partir de números pseudo aleatorios. Y esos números pseudo aleatorios requieren una semilla. Bueno, pues esta semilla
no la propone el COTECORA. Para que sea completamente transparente este proceso, a este evento acude público en general, ¿sale? Entonces, del público, algún voluntario pasa a ingresar una semilla, una parte de una semilla. En total, son 3 partes de una semilla. Aquí pasan ciertas personas, ingresan unos numeritos que ellos mismos seleccionan, no el COTECORA, lo seleccionan ellos, de tal manera que poco a poco se va seleccionando la muestra, seleccionando una semilla, y con base ya en una semilla final, ya se va a tomar la muestra de forma aleatoria, ¿no? Entonces, aquí estoy mostrando más o menos el proceso. Miren, la aplicación ya poco a poco van ingresando los datos, y justo ya cuando terminan de ingresar toda la semilla, se va generando esta muestra. Entonces, miren, ya se generó toda la muestra, y vamos viendo que para cada estado, ¿no? Se van seleccionando cierta cantidad de casillas, ¿no? Entonces, al final toda esta información se le otorgó al ingeniero René Miranda, que es como el director de todo este proceso del COTECORA, y ya teniendo la muestra, ya nosotros ya podemos mandar a llamar a los CAEs, decirles, ¿sabes qué? Tu casilla salió seleccionada, y entonces vas a tener que apurarte con esta casilla en particular para que nos pueda llegar la información a nosotros y podamos hacer las estimaciones, ¿no? Entonces, insisto, todo esto tiene que ser tanto como humanamente sea posible, tan rápido, y venga. Eso por un lado es la selección de la muestra. Otra parte del trabajo es precisamente ver la conformación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se calcula cuántos diputados tiene cada partido? ¿Sale? Entonces, vaya, la Cámara de Diputados, ustedes saben que es algo de suma importancia en el país, es básicamente una de las entidades que toman por aquí las decisiones en el presupuesto nacional, en el plan de desarrollo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta entidad es bastante importante, de tal manera que determinar qué partido político va a estar aquí presente es algo de interés nacional, pues. Entonces, como bien les decía hace rato, la Cámara de Diputados está conformada por 500 en total. 300 de ellos se otorgan por mayoría relativa, es decir, en cada uno de los 300 distritos federales electorales, el estrato, pues, en cada uno de ellos, el que tenga más votos gana, ¿sale? Si tuvo más votos el Morena, por ejemplo, el PRI, por ejemplo, ese candidato gana y se queda con esa candidatura, ¿sale? Eso es por mayoría relativa en los 300 estratos. Los otros 200 lugares se otorgan por un principio llamado representación proporcional. Ahora, esto si lo traducimos un poquito a formulitas más matemáticas, es precisamente esto, ¿no? O sea, mayoría relativa incluye a candidatos por partidos y candidatos independientes, en total tienen que ser 300, ¿no? Ya saben, han escuchado alguna vez, cierto candidato independiente está postulado para tomar este puesto político, por ejemplo, pues eso entra por mayoría relativa, es decir, si la mayoría votó por él, se lo queda. Por otro lado, existe esto que es representación proporcional. Ajá. Ahí solo entran ciertos partidos, los partidos que de hecho satisfacen con no perder su registro, que es que tengan al menos el 3% de cierta votación que ahorita voy a mencionar, ¿sale? Entonces, los partidos que no pierden su registro son candidatos a recibir curules o escaños o candidaturas, pues, vía este principio de representación proporcional. En total, nos tiene que dar un total de 500 escaños o curules, pues, que se están otorgando. Para esto existen, insisto, como diferentes, entre comillas, tipos de votaciones. No es como que sea una votación para uno y otro para otro. Más que nada es, ok, existe una entidad matemática definida en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta entidad se llama votación total emitida. ¿Cómo se define? Pues se define
precisamente así, como el total de todos los votos, incluyendo candidatos no registrados y votos nulos. Luego se hace una depuración a la cual se le llama votación válida emitida. Esta se le quita de la total, se le quitan los votos a candidatos no registrados y a votos anulados, ¿sale? O sea, una cosa importante es ver cuántos votos hubo en total, y otra cosa importante es, bueno, cuántos votos en verdad son válidos, porque a candidatos no registrados, pues ese voto no cuenta, y los votos nulos, pues también se están quitando de esta parte, no cuentan para esta repartición de escaños, de curules. Y por último tenemos esta que se llama votación nacional emitida, que es nada más para aquellos partidos políticos, sin incluir candidatos independientes, que satisfacen precisamente que tienen un porcentaje de esta votación nacional emitida mayor al 3%, ¿sale? Es lo que vendría siendo esta pequeña QJ. Y bueno, como bien les decía, estos dos principios de mayoría relativa, uno es el que tenga más votos gana. En el caso de que haya coaliciones, es necesario repartir estos votos también. Entonces, pues ya también lo incluimos por ahí. Y por otra parte, representación proporcional es un algoritmo que busca satisfacer cierto límite de sobrerepresentatividad, ¿sale? Entonces, los curules que se otorgan por precisamente esto de representación proporcional, es un procedimiento un poco largo y engorroso que está de hecho plasmado precisamente en la Constitución, ¿sale? O sea, es algo que tú tienes que traducir de versos al lenguaje matemático. Pero bueno, ya más adelante les estaré platicando acerca de eso. Tenemos también por otro lado esto que es la base de datos de cómputos distritales. Es decir, a nosotros nos va llegando información poco a poquito, ¿no? Y esto es un ejemplo de 2015 y 2018, donde vemos las variables, es decir, pensemos en una tabla de datos, en un Excel, por ejemplo, un data frame en R. Es como si fuera una hoja de cálculo, digámoslo así, donde vienen ciertas por columnas, ciertas variables, el estado, el distrito, y todo esto es información de las casillas. Nos viene diciendo cuántos votos hubo para el PAN, cuántos para el PRI, para el PRD, y pues aquí tenemos un breve ejemplo para cada uno de estos años 2015 y 2018. Bueno, pues todo eso se tiene que traducir precisamente a curules, a cuánto le toca a cada uno de los partidos políticos. También aquí, en el caso de que haya coaliciones, pues aquí tenemos que nos dan una cosa llamada acuerdos de coalición, ¿sale? Entonces, para cada uno de los 300 distritos federales electorales pueden existir esto de convenios de coalición, ¿vale? O acuerdos, en donde se va a establecer, si votaron aquí por este partido político, digamos, si yo voté, por ejemplo, por el PAN, y estaba en coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, entonces, para este distrito federal electoral en particular, ese voto se va a ir para el PRD. Ajá, y esto sobre todo se busca para el caso de mayoría relativa, ¿sale? Ya para representación proporcional, cada partido que tenga sus propios votos es algo que se tiene que tomar a consideración. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de los resultados que hay por mayoría relativa en 2015. Me voy a ir un poquito rápido con todo esto. Es un pequeño ejemplo. Esto es lo que salió por mayoría relativa nada más. Esto suma 300, si hacen la cuenta ahí, toman captura y lo cuentan, va a tener que sumar 300 en la última columna. Y después, ya que ya tienes los de mayoría relativa, calculas los de representación proporcional. E insisto, todo esto está fijado a cierto límite de sobrerepresentación y está sujeto también a que tengan cierto porcentaje válido de la votación válida emitida, se llama. En caso de que no cumplan tener al menos el 3%, no entran bajo este principio. Y ya, finalmente, con base en todo esto, vamos a tener una conformación de la Cámara de Diputados. Entonces, aquí tienen un ejemplo de 2015.
También les muestro ahí rápidamente si quieren tomar captura o lo que sea. Está el ejemplo de 2018 también. Es exactamente lo mismo, sucede lo mismo, solo que aquí hay otros partidos, hay otras coaliciones, y se llegan a estos resultados. Esto fue como estaba conformada la Cámara de Diputados antes de este año, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar rápidamente qué pasó el 6 de junio. Pues el 6 de junio, ahí me tienen. Eso literalmente fue ahí en el INE, en un búnker, nos encierran, nos quitan el internet, nos quitan celulares, etcétera, y nos tienen enfocados completamente a esto. No podemos compartir nada de esta información. Las casillas nos van llegando poco a poquito, y pues bueno, ahí tienen pues, el equipo con el que yo estaba trabajando. La gente de aquí atrás era la encargada en recibir la información, procesarla en cierto formato y enviárnosla a nosotros, que nosotros ya con los programas que teníamos hacíamos las estimaciones. Como les decía, estos archivos nos llegan cada 5 minutos, entonces por aquí incluso viene, nos llegó a las 6:35 de la tarde, ¿no? Luego, cada 5 minutos se iba actualizando y poco a poco iba llegando la información. Entonces, en un principio este mapita, por ejemplo, estaba completamente de rojo, que es no hay nada de información, y poco a poco se va transformando en verde o amarillo, con base en qué tanta información tenemos para cada estado. Algo divertido, y no tan divertido realmente, que pasó es que para los estados que están justo en esta sección del norte de nuestro país, como están en otro uso horario, ellos cerraron la casilla a otra hora. Entonces estaba desfasado una hora y ellos empezaban a contar después. Entonces se tardaron mucho más en mandarnos la información que la parte centro, pues. Pero es algo que pasa, ¿no? Es algo geográfico que pasa. Y este es el programita que yo estaba haciendo. Esto es lo que yo veía. Para esto, obviamente, lleva muchos meses de programar, ver qué funciona, etcétera. O sea, yo llegué al conteo rápido, le di play a mi programa y me quedé viendo los resultados, así tal cual. Ya nada más, poco a poco, el programa iba extrayendo información y la iba plasmando. Ahí yo iba viendo cómo va la votación válida y emitida. Ah, tú le podías picar, quiero ver nada más al PAN y al PRI. Mira, ahí van, ¿no? Y así va la votación válida y emitida para el PAN. Y ahí dábamos intervalos de confianza. Todo esto estaba dado por la teoría de muestreo estratificado. Entonces, por ahí con base en una entidad llamada estimador de razón, ¿no? Es teoría básica de muestreo, pues, para encontrar estos intervalitos. Los datos que no teníamos, los imputábamos también por estrato, ¿no? De forma estratificada, pues. También teníamos ahí participación. Vaya, este programita que yo hice, literalmente le dabas clic a diferentes partes y te mostraba así como, el PAN más o menos, esta es la distribución de cómo va, cuántos escaños va a tener, ¿no? Morena, por ejemplo, mira, tiene más volatilidad, ¿no? Y esto era a la 1:25 de la mañana, porque nosotros continuamos estimando, empezamos como a las 6 y terminamos, miren, a la 1:25 de la mañana, más o menos, y todavía no terminábamos, ¿no? Sin embargo, ya los resultados se dieron como a las 10, 11 de la noche, y eso salimos con cierto corte, dijimos, hasta aquí, vamos a publicar los resultados. Pero bueno, todo esto es parte del programita, esto es lo que yo veía, me tenían ahí dándole clic voy a ver la conformación, voy a ver la votación válida emitida, a ver, quiero ver cómo van el PAN y el PRI, por ejemplo, ¿no? Ya nada más comía y veía lo que pasaba. Entonces, bueno, con este resultado fue con el que salimos, ¿no? Para esto, yo estaba en un equipo de 4 personas, donde 2 precisamente éramos mi asesor de tesis actualmente, y yo, y otro estaba conformado por otros investigadores. Entonces, de manera separada, hacíamos estimaciones. Me parece que los azules éramos nosotros y los rojos eran ellos. Y aquí el objetivo era que las estimaciones fueran similares para todos nosotros. Entonces, cuando veíamos que estábamos ahí parejitos, ya decíamos, vamos bien. Porque nosotros utilizamos teoría estadística clásica y ellos usaban bayesiana. Entonces, vía diferentes medios, llegamos al mismo resultado, ya tenemos. Ya estamos del otro lado, ¿no? Con esto ya podemos salir y publicar resultados.
El negro es algo que se llama compulsado, que es básicamente la unión de estos dos intervalos. Y ese es el que se publica. Entonces, ya llegaba el reportito. Esto fue lo que vieron ustedes en la televisión. O si van a YouTube, también ahí está. Nosotros sacamos estos numeritos, lo firmaron digamos, los principales del Cotecora lo firmaron, y listo, se mandaba precisamente al consejo, y lo publicaron como por ahí de las 11, les digo, y lo que vieron en la tele, ahí está, tal cual. Y este es el equipo, todo el Cotecora, pues ahí me tienen metido. Este es Carlos Erwin, el que me asesoró todo esto. ¿Y qué más tenemos? Esto fue lo que se publicó en el mismo día de la jornada electoral. Ahí está el equipo al final del día, ya estábamos todos a la 1:30 de la mañana bien cansados, pues, cansados de nada más ver y comer. Pero bueno, ya teníamos todo automatizado. Eso era lo padre, pues. Y ya tenemos aquí los resultados finales, ¿no? O sea, ya después, ya pasaron varios meses, al día de hoy, ya pasaron varios meses, y sabemos cómo quedó conformada la Cámara de Diputados. Lo padre aquí es que si ustedes igual toman captura y lo analizan, van a ver que a todo le atinamos. Nuestros intervalos todos agarraron el valor real, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de Encuentro Solidario, que de hecho perdió su registro, desde aquí se veía, perdió su registro, no recibió ninguno, ¿no? No recibió ni un escaño, pero cae dentro de nuestro intervalo, pues, de confianza. Entonces, todo quedó dentro y fuimos muy felices porque, así como Michael Jackson en este video que baila todo parejito, todo salió bien. O sea, los resultados finales, esto que es el PREP, de programa de resultados electorales preliminares, todo el mundo apuntaba, nosotros también como conteo rápido, apuntaba a estos resultados, y en efecto todo salió increíblemente bien porque nuestros intervalos salieron bonitos, contenían al valor real. Obviamente se busca que no sea tan grande para que esto, vaya, sea relevante. Y listo, ya está. Con todo esto fuimos muy felices, todo salió muy bien. Y ya está. Aquí me gustaría mucho hacer una pausa para agradecer a estas 4 personas, al doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, el asesor de tesis, quien me metió a esto, a Salvador Zamora, precisamente, que me motivó muchísimo a programar y a meterme en este mundo de la programación, que créanme, si no hubiera sabido usar R, esto hubiera sido una labor muy difícil. Al maestro en finanzas, Eric Mier Moreno, que es el que me ha abierto muchas puertas, por ejemplo, a participar aquí con ustedes, y a Miriam Janet Padilla Martínez, que es una inspiración brutal para salir adelante, y en verdad yo agradezco muchísimo a todas estas personas que me han motivado, me han inspirado. Y finalmente les dejo por aquí mi contacto. En particular, si se meten ustedes a mi LinkedIn, ya ponen linkedin.com/, van a tener acceso no solamente a todas mis demás redes sociales, sino también en particular a que es mi Witcom, ¿no? Esta página de internet donde nosotros compartimos el código de las cosas que hacemos. Si se meten a que es mi Witcom en particular DR, ahí tienen los códigos con los cuales hice todo esto. O sea, para que vean ustedes que es súper transparente y con base en la ley. Y es más, estoy haciendo mi tesis de esto y ahí lo voy explicando poco a poco. Entonces, el día de mañana, que ya esté completamente mi tesis, van a tener una justificación teórica de todo lo que hice, y todo está disponible en LinkedIn, en esto que es el WitHub, y tienen mis demás redes sociales. Y listo, si tienen, no sé, alguna duda, alguna pregunta, pues estamos en el momento para hacerlo. Atender eso. Eso yo creo que es un tema de mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Un científico de datos bien hecho seguramente te va a decir, en donde tú te sientas más cómodo, ese es el mejor, definitivamente. Ahora sí que, pues siempre hay maneras de competir.
lo critican mucho con Python de que es lento, y yo los critico de que es que no sabes usar R. O sea, si aprendes a usar R bien, créeme que puede ser tan eficiente o más que Python. Yo lo he visto, yo lo he hecho. Sin embargo, ojo, yo no odio Python ni mucho menos, también uso Python, también me gusta Python. Obviamente para mí R es como mi español, pero pero pues ahora sí que, ¿cuál es el mejor? No me atrevo a decir algo en particular, simplemente es como, te sientas cómodo, eso sí, aprende a programar en un lenguaje estadístico de este estilo, es muy importante si quieres hacer algo de relevancia actuarial, ¿va? Supongo que también puede llegar a ser una pregunta debatible. Pues sí entras si consideras, por ejemplo, la parte de imputación, toda la parte de seleccionar muestra, sí es completamente parte de ciencia de datos. Es que es un asunto un poquito debatible, pero ok, sí, dejémoslo así. Lo que más me gustó, yo creo definitivamente, es que, vaya, participar con a un lado de genios de estadística es algo, no sé, a mí me llena muchísimo de orgullo, y los resultados finales yo creo que eso es lo que más te emociona, así como que ver que lo que tú estimaste pasó, y en verdad todo pasó, porque vaya, en otros años sucede que el intervalo que das se salió ahí a la mera hora, ¿no? Y aquí le atinamos perfectamente a todos. Entonces, eso da mucha emoción, eso me encantó. Y lo más difícil supongo que es, vaya, yo soñaba haciendo estas gráficas, de verdad, o sea, yo me levantaba y era como de que, a ver, ¿cómo le hago para que esta gráfica sea dinámica? Cada 5 minutos, cada cierto tiempo, se tiene que actualizar, a ver, lo voy a programar, quiero que aquí abajo salgan los resultados, o sea, toda esa labor de programar y sobre todo traducir la parte de ley al lenguaje de programación, eso fue un reto padre y bonito. O sea, yo creo que fue una parte que me gustó, pero también fue una parte muy desafiante. Yo creo que pasar las cosas a código de R, de tu imaginación a R, es lo más difícil. Va. Perfecto, sí. O sea, por cada uno de los estratos, una vez que tú ya tenías información de ese estrato, pues ya usabas como una especie de regresión, ¿no? Es este método de imputación para pronosticar los otros 24, 25 escaños que hacen falta, ¿no? Y conforme llegaba más información, ustedes pueden verlo, ¿no? Al principio era muy volátil, ¿no? O sea, no podemos decir mucho al respecto. Y poco a poco llegaba más información y ya decías, ah, ok, entonces la conformación va quedándose así y nada, o sea, dándonos con último corte el resultado que están viendo en esta parte, ¿no? O sea, ya nos daban ese último resultado. Es como una especie de regresión que se hace por estrato. O sea, más que autorizar a una persona, o sea, nosotros tenemos que ver que funcione, o sea, que haga lo que tiene que hacer. A final de cuentas, pues es nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es como que haya un ser que lo ve todo y todo lo sabe y diga, ah, sí está bien hecho tu programa, ¿no? O sea, realmente nos dan la libertad de que, mira, tú vas a reportar resultados. Si tu programita es mágico y adivina los resultados, bien por ti. O sea, de verdad, si tú eres un adivino, mira, mientras latines está perfecto, pero obviamente tiene que tener fundamento legal, y fundamento, más que legal, mejor dicho, técnico, fundamento técnico. De hecho, los fundamentos de todos estos lenguajes de programación los pueden encontrar. Si se van a mi LinkedIn, hay una sección de miembro del Cotecora, y ahí hay varios enlaces. Uno de esos enlaces en particular los va a llevar a todos los fundamentos técnicos que estamos dando para que todo esto funcione. Ojo, a pesar de que damos los fundamentos técnicos de todo esto, ahora sí que toda la responsabilidad recae en nosotros.
¿sale? No es como que alguien diga, ah, ya está bien, o sea, el INE dice, ok, se ve bien, pero pues muchas veces la gente del INE pues tampoco es como que sea un experto en hacer las cosas, ¿no? Entonces nos revisan, ven que todo está en orden, digan, ok, sí, entregaste la documentación pertinente por si alguien pregunta y lo publican todo. Pues de hecho, o sea, justo la parte de imputación involucra por ahí también el uso de un random forest. Entonces, sí, o sea, ahí se ocuparon varias técnicas para ver cuál es la mejor de todas, y en particular random forest es completamente machine learning. Así que sí, o sea, el machine learning en todo esto entra. O sea, para hacer este tipo de cosas, para que tú te dediques a algo de este estilo, o sea, pues yo te diría, ¿sabes qué? O sea, dedícate bien justo a intentar programar, dedícate bien a la teoría estadística. O sea, la gente que participa al menos aquí en el Cotecora, insisto, son investigadores de Limas, de otras entidades a nivel nacional, pues, o sea, en general son gente que se dedica mucho a la parte teórica y de repente a participar justo en proyectos de este estilo. Entonces, yo aquí en particular, a mí me mandó a llamar mi asesor, pues. Entonces, bueno, Carlos me mandó a llamar. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué te digo? O sea, mientras te vean a ti con ganas de participar, con ganas de decir, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto, sé hacer aquello en R. Aparte tengo conocimientos, pues, ¿no? Para que puedas lograr entrar a este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en esto en particular, digamos que tuve un poco de suerte porque el doctor me escogió a mí, entonces ya fue afortunado en ese sentido. O sea, para esto es algo que ya el INE ya ha hecho muchísimas veces. O sea, de buenas a primeras, el INE no, o sea, en videos, en la tele, en todo esto, jamás va a explicar fundamentos teóricos, ¿no? O sea, todo el fundamento teórico de que muestra estratificado, todo eso, sí lo buscan decir, pero ya en spots publicitarios muy básicos para que todo el mundo lo entienda. Es como de que en México se va a intentar, se van a extraer ciertas casillas. Fin, nunca preguntan cómo, nunca preguntan, ay, ¿qué estimador vas a utilizar? Nada de eso. Sin embargo, insisto, o sea, el fundamento técnico sí está publicado completamente para quien quiera que lo quiera revisar, ver qué está pasando detrás de todo eso. Ahí está. O sea, todos los fundamentos están publicados, pero no es algo que ellos como tal se dediquen a transmitir, al menos en medios de comunicación, ¿no? De televisión, radio, algo así. No. O sea, además, como es algo que ya han hecho muchas veces, ya el INE ya sabe lo que quiere. Ya sabe que quiere que un día se haga la selección de la muestra, ya saben que quiere que se haga ante notario público, ya saben que el Cotecora hace ciertos procedimientos estadísticos donde que precisamente van a dar la estimación de la conformación de la Cámara, pero lo dejan así. El INE lo transmite de una forma muy sencilla a todo el público, aunque todo está publicado, fundamentado legalmente por el INE. Bueno, mira, yo tomé en la facultad temas selectos de investigación de operaciones, análisis multivariado, datos categóricos, esa la tomé como extra. También tomé bases de datos, la cual también recomiendo mucho en general. Y no sé si ya dije análisis multivariado. Pero bueno, esas son las que ahorita recuerdo. Yo tiene un buen ratito, me acuerdo de mis materias, pero ya cuáles en particular fueron los nombres de las materias, no recuerdo al 100%. Fueron esas, de buenas a primera. ¿Qué otra? Bueno, ¿qué materias estoy dando? Estoy dando ahorita teoría del riesgo, es una materia de octavo, y estoy dando simulación estocástica y he dado bayesiana de ayudante. Simulación estocástica también estoy de ayudante, y en la maestría también estoy de ayudante con
Carlos, precisamente, con el doctor Carlos Erwin. ¿Sale? Acerca de Julia, bueno, yo en particular, o sea, he trabajado muy poco con Julia. O sea, sé que hay gente que la ama. Es más, yo no lo digo, o sea, lo dice la estadística, ¿no? Por aquí le he de tener, permítanme un momento. O sea, hay gente que ama a Julia y parece ser que es un lenguaje que el día de mañana, o sea, va a pegar bastante, ¿no? O sea, según la encuesta hecha por Stack Overflow, Julia es más amada que Python, ¿no? Entonces, bueno, algo importante que he de mencionar es que fíjense ustedes quién está programando en qué. O sea, ¿cuál es la persona que está programando en cierto lenguaje de programación? ¿Qué quiero decir? No sé, miren, ¿cuáles son las personas que usan Python? Usualmente tienden a ser ingenieros o computólogos, y fíjense bien quiénes usan R, ¿no? Como más estadísticos, y sobre todo, pregúntense ustedes, ¿qué quieren hacer? Y ya con base en eso van a tener la respuesta de lo que buscan, ¿no? O sea, hay que tener en mente, en un mundo lleno también de ingenieros, poco a poco más de actuarios, pues tiene sentido esta estadística de que, vaya, seguramente les ha pasado y si no les pasará, pues los ingenieros no son especialistas en estadística o en probabilidad. Entonces, si llegas y le hablas de una normal, puede que digan, wow, 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 espera, cuando R de eso se trata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Julia seguramente va a ser el lenguaje del mañana, puede ser. Vamos a ver qué tal. Aprendí, yo creo que, miren, yo creo que iba en séptimo semestre y apenas había poquito o nada de R. Eso me pasó a mí, pero fue con ayuda de otra maestra que se llama Unice Campirán, que de hecho tiene su canal de YouTube, que yo empecé un poquito más con R y empecé a picarle, y sobre todo gracias a este gran hombre, José Salvador Zamora, que me metió esa cosquilla en sus clases, de decir, a ver, quiero profundizar, quiero saber más. Fue también en gran parte gracias a él, y yo dije, me gustaría mucho profundizar en este lenguaje, saber un poco más, y también de la mano con Eric, que me ha dado la oportunidad de dar clases en AMAT precisamente de este lenguaje de programación, las mejores, por cierto. Pues que yo he aprendido mucho más al respecto. Es práctica, mucha práctica, y sobre todo que te siembren la semilla, no solo en R, creo que en cualquier lenguaje de programación, tener la semillita de quiero ser mejor en o quiero ver más allá de esto, es lo que te abre las puertas. Sí, las gráficas están hechas completamente en ggplot y estas fueron renderizadas a través de Shine, ¿no? O sea, estas gráficas realmente, bueno, ahorita nosotros las vemos estáticas, pero insisto, cada 5 minutos tú las ibas actualizando, y más aún, o sea, aquí tenemos un gráfico donde se ven todos los partidos políticos, pero si tú querías, podías darle clic aquí a PAN y ya se dejaba de ver el PAN, ¿no? O sea, de tal manera que podíamos, por ejemplo, ver algo así, ¿no? O sea, nada más veíamos al PAN y al PRI. Y todo esto se veía en tiempo real, cada 5 minutos se actualizaba con base en los datitos que nos llegaban aquí, y entre más verde, pues más información teníamos. Es un gusto haber estado aquí, en verdad, agradezco a todos, y cuando gusten, para lo que sea, ya tienen mis datos de contacto, y es un placer.